darle paso a la voz a Cordelia Rizzo, que viene de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, ¿verdad? Y me honra también mucho presentar la compilación de las memorias de la quinta semana de la diversidad sexual, que fue la primera vez que salió. La semana tradicionalmente se da en el DF y pues como todos sabemos, pues el DF es una realidad aparte del resto de la República, pero el caso curioso es que Colima aparentemente es una entidad en donde se ha dado un movimiento de apertura ante la salud y la sexualidad, entonces valía la pena pues resaltar todo eso, y uno estando aquí en Monterrey, que es como de repente se siente uno también otra vez en su pequeña isla, no, en su pequeño, no vemos lo que existe, ¿no? Y para mí fue muy grato darme cuenta que pues que existen instituciones muy creativas y muy generosas, ¿no? Entonces esas cosas hay que saberlas y hay que tenerlas en mente siempre que veamos a las otras instituciones. Bueno, este fue que en el 2005, 2005. Bueno, para que se den una idea, 2005 es antes de muchas cosas que han estado pasando ahora, entonces quiero hablar un poco, mi presentación es la máquina infinita, el cuerpo humano, porque finalmente eso es lo que nos hace pensar la semana cuyo tema fue el cuerpo, salud y sexualidad, y que estuvo dedicada básicamente en parte también a discutir estos aspectos legales de la transexualidad, mucho sobre discapacidad y sexualidad, y también obviamente tocar el punto sensible de la sexualidad dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, pues finalmente el cuerpo es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque es una máquina que yo creo que siempre nos sorprende, ¿no? Y no se puede reducir ni a un tipo y ni siquiera a una sola norma. Y obviamente que ya lo vimos ahorita con toda la problematización de los conceptos y las definiciones, que siempre es como, sale uno, es como la hidra, ¿no? Cortamos una cabeza y sale otra. Y con cada descubrimiento nos damos cuenta de que las posibilidades de funcionamiento que tiene, y que ni siquiera cuando padece una enfermedad, que es algo muy importante de esta Semana de la Diversidad Sexual, Semana Cultural de la Diversidad Sexual, deja de ser una maquinaria compleja y pujante y fuerte, ¿no? O sea, aún dentro de la vulnerabilidad. Y bueno, pues para dar cuenta y razón de qué es el cuerpo, tenemos la noción de salud, y de la cual los mexicanos aún no avanzamos significativamente en desmenuzar la suma de las particularidades de su peso existencial. Y esto lo digo por una cosa muy concreta, ¿no? Que durante los últimos 2 años en el sistema de salud, ¿cómo se dice? No, siempre nos han pedido cosas para permanecer sanos, pero como que estas cosas están desligadas de nuestras prácticas, ¿no? Y justamente el día de hoy se aprobó la ley antiobesidad, que de repente todos los niños tienen que dejar de comer comida chatarra de un día para otro, ¿no? Nuestro modo de concebir la salud es también un indicador de orden y equilibrio social, y por eso que no nos extrañe que cuando una mujer está embarazada parecería que nos incuba a todos los que están alrededor de ella, y que cuando vemos a una persona con un muñón sentimos la vulnerabilidad de nuestro cuerpo. Yo creo que estas son experiencias como muy, muy intuitivas. Y bueno, en esta quinta edición se realizó el ejercicio académico y social vital, porque sí es un ejercicio muy vital, sigue siendo nuestro cuerpo, de problematizar al cuerpo y a la salud, ¿no? O sea, lo que es salud no está dado por sentado, ¿no? Hace 50 años fumar no era un tema, o sea, no era algo que causara un detrimento en la salud. Y bueno, el cuerpo, ¿por qué se problematiza el cuerpo? Especialmente por la necesidad de ver la plenitud corporal desde la perspectiva de las personas con discapacidad, porque existen las personas con discapacidad, creo que son el 10% de la población, quienes también son carne, y la salud por la urgencia de empezar a manejar un concepto de bienestar que no aliene la sexualidad ni la vida sexual de los individuos. La sexualidad no es un plus, sino es parte integral del todo, y muchas veces lo hemos aprendido a través del dolor que produce su acotamiento. Eso es algo muy curioso, y yo admitiré que yo también me sumo a las personas que aprenden después de los efectos. Cuando se cobra conciencia a raíz de las consecuencias del olvido de lo elemental,
que es crear un autoconcepto del cuerpo y un feeling de la libido que se siente con mayor fuerza durante tramos de la vida en los que la salud ha sido pobre y el tratamiento necesario salvaba una parte del individuo al tiempo que reprimía a otra. Esto lo veo en el caso concreto de, durante la semana se discutió mucho sobre la diabetes y la hipertensión, que pues ahorita son las enfermedades de los titulares, ¿no? Y cómo pues las personas se iban dando cuenta de que pues que no podían tener una vida sexual plena, ¿no? Ya sea por la enfermedad en sí o por el tratamiento, y esto sucede también en el caso de las medicinas para tratar la depresión y otros padecimientos emocionales, ¿no? Eso es bien sabido y siguen siendo así, o sea, se trata una cosa, se trata una causa y se crea otro problema, ¿no? Y bueno, y a menudo cuando pasa esto no hay contrapesos sociales que motiven a balancear la salud de otra forma, o sea, no hay algo que diga hay que mantener esto vivo, ¿no? Aunque se esté siendo para abajo. Y la sexualidad cae fácilmente en un olvido aún mayor, pero siempre vuelve y lo hace de forma más feroz. Hay una cosa que dice Max Scheler, que la represión implica expresión siempre, entonces es como una de esas leyes de la vida a la que yo me adscribo así casi ciegamente, pero así suele ser. Tampoco es algo que ataña solamente a la persona en lo individual, la salud, ni la represión sexual, ni la sexualidad, o sea, un ornamento, suplemento dentro de nuestra idea de lo que significa tener salud. La misma Secretaría está advirtiendo que estos malestares crónicos como la hipertensión y la diabetes saturarán los hospitales públicos, o sea, es un problema público y político, no es nada más un dicho. E indirectamente nos están mostrando que ellos también relegaron aquello que los puede verídicamente dejar en la ruina económica. En años recientes, el presidente Calderón ha hecho numerosos llamados a mejorar nuestra alimentación, lo cual claramente contribuye a la conservación de la salud, o sea, eso podemos decir todos que es cierto, pero los llamados han carecido de una reflexión sobre el significado del alimento en la vida de los mexicanos. Este es un ejemplo. Y bueno, pues hoy fue aprobada la ley y parece que bastaría saber que la salud existe para desearla por encima de nuestras habitualidades y el significado que tienen para nuestras vidas, o sea, nuestras costumbres. Parece que ya la salud es algo que por sí mismo es bueno y vamos a dejar todas nuestras costumbres a un lado. Y bueno, durante esta quinta semana, entre otras cosas, se habló sobre los trastornos del deseo sexual, que eso fue que es lo que acabo de mencionar, y que son de estas enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Y bueno, obviamente que tener la enfermedad alarma respecto a la calidad de vida esperada para un paciente de diabetes e hipertensión, lo cual es como que uno de los primeros cuestionamientos. Tengo diabetes, ¿cuál va a ser mi calidad de vida? ¿Cómo voy a poder vivir? Y si atendemos a la vanguardia de la disciplina médica, porque existe, porque hay médicos excepcionales, obviamente, que se puede representar en publicaciones que ya existen de carácter, o sea, en publicaciones de filosofía y medicina exclusivamente, antropología y medicina, o sea, existen tratamientos muy, muy serios acerca de esto. Yo en algún momento, lo digo por un encuentro intelectual, en algún momento me topé con una revista de filosofía y medicina y era todo un número acerca de la empatía con los pacientes médicos, o sea, solamente empatía. Entonces eso quiere decir que hay que buscar y hay que encontrar ese tipo de cosas. Podemos ver, y también está la sabiduría milenaria, ¿no?, de tantas prácticas médicas que se han ido perdiendo conforme la medicina se ha vuelto una ciencia más rigurosa. Pues todo esto nos atañe, ¿no?, las interacciones sociales, el significado de nuestros rituales y de nuestras costumbres. Y nos interesa también, obviamente, que las instituciones de salud tengan esta práctica con los pacientes. O sea, si ya vemos que hay un problema de salud pública y hay algo que se tiene que resolver, esta multidisciplinariedad no se queda tampoco en una cuestión de plus, sino que es parte de la solución al problema, ¿no? Y bueno, obviamente que es muy importante que los médicos conscientes pregunten sobre la vida y los satisfactores de las personas que atienden, porque eso es clave para restaurarles salud. Y bueno, estas personas, y pongo el médico ideal y la persona ideal, porque obviamente que lo que estamos hablando es de los médicos que queremos tener y el sistema de salud que nos gustaría tener, ¿no?, y el concepto de salud que queremos tener.
Y bueno, ahora voy a tocar el tema de la discapacidad, ¿no? El universo de las discapacidades, digo, yo creo que es amplísimo y muy diferenciado, y no significa lo mismo tener una marca orgánica, o sea, tener una discapacidad visible, que una discapacidad sensorial o intelectual. O sea, cada cosa tiene un significado y transforma el entorno alrededor de sí mismo enormemente. Pero en todos los casos se tiende a mistificar estas distintas formas para el entorno cercano a quienes lo viven, ¿no? O sea, se dice que son regalos o son maldiciones, ¿no? O sea, se ve desde eso es una constante, creo, del tratamiento de las discapacidades. Y afectan la formación de una imagen corporal que por sí misma, o sea, que ya se ve limitada por la propia discapacidad, ¿no? O sea, todos tenemos, o sea, la imagen no es nada más una imagen visual. Si yo tengo una deficiencia auditiva, pues también la audición mide, ¿cómo se dice? Muchas cosas, muchas otras cosas que yo creo que nada más cuando uno le falta el sentido se da cuenta en cómo le hace falta. Y bueno, y finalmente, ya sea por la limitación, inclusive la limitación física limita, pero también la capacidad de percibir nos limita para formarnos esta imagen corporal. Y esta imagen es un producto de la intersubjetividad, entonces siempre está, la autopercepción de uno siempre está mediada por estándares permeados por un proceso de socialización. Ello impide voltear a ver con el énfasis debido al acontecimiento del deseo sexual y la sexualidad en la persona y abordar las posibilidades reales de construir una identidad sexual fuerte y tener una vida sexual plena, pues los estándares tienen el riesgo de funcionar para remarcar la distancia de nuestra realidad corporal y el mínimo requerido para la integración social. Entonces, esa es una de las cosas que toca en torno a la sexualidad de personas con discapacidad, y siempre se dice personas con discapacidad, y esto me lo explicó una maestra del USAER, que es la unidad que integra personas con discapacidad a escuelas de gobierno, y dice, porque ella misma tiene un hermano con discapacidad, y lo que decía, bueno, es que tener una discapacidad es como tener una condición, es lo mismo, no es que me impida globalmente, sino que tengo una condición, nada más. Y ese mínimo requerido para la integración social, para sentirse dentro de la sociedad, ¿no? Y obviamente que los tutores padecen una grave mortificación, sobre todo con las personas, con las personas que tienen discapacidad intelectual, por el desfase que hay entre la edad emocional y la edad biológica de la persona. Y esto creo que es algo que yo también, si estuviera en esa posición y tuviera un hijo, es algo mortificante, ¿no? Si nos mortifica que las muchachitas traigan la falda demasiado corta a los 16 años, pues cómo no nos va a mortificar, parece que no se dan cuenta, ¿no? O sea, parece que no se dan cuenta del peligro al que se están exponiendo. Y en otros casos, obviamente, que no nada más estarán contentos algunos padres de que sus hijos nunca dividan sus afectos por carecer de interés sexual. Ese es otro juego interesante. Entonces, son parte de la problemática que puede surgir a raíz de tener una discapacidad. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad está como fusionada a su entorno en un modo singular y voy a decir trágico y creo que no estoy traicionando de una forma así trágica, que siempre esto está en una balanza continua, ¿no? O sea, tener o no tener interés sexual. Y este tipo de tensiones sí son muy reales y son parte de las barreras adicionales que tienen que atravesar las personas con discapacidad, ¿no? Obviamente que si ustedes voltean a ver a su alrededor, la mayoría de los recintos y de los lugares están violando la ley de acceso universal a las personas con discapacidad, ¿no? Y pues eso es una cosa muy, yo no diría si está, no calificaría el hecho, pero es algo que es real, ¿no?